Argentina, Javier Milei. From the chaos of crisis to the stage of history, the social media star turned president of a divided nation, a leader who dared to challenge the system and rewrite Argentina's future. The man who created a following from voicing his unwavering principles of freedom. America Business Forum presents Javier Milei. Hola a todos. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias por recibirme con tanto cariño. Muchas gracias. Absolutamente que vamos a hacer Argentina y América great again. Y no se dejen intimidar por algunos resultados locales. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores del American Business Forum y en especial a su presidente Francis Suárez por la invitación. Es un honor estar acá rodeado de figuras tan destacables como el presidente Trump, un amigo tanto personal como de la República Argentina. También me alegra poder compartir el escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos, Lionel Messi. Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros. Y la prueba de que a veces yo también puedo felicitar a un zurdo. Quiero aprovechar este foro de empresarios, líderes, deportistas y pensadores para volver sobre una cuestión que informa toda nuestra gestión en Argentina. Por demasiado tiempo nos acostumbramos a escuchar de parte de políticos e intelectuales que el capitalismo era una suerte de mal necesario con el que tenemos que convivir en nuestras sociedades. Por supuesto, también existen quienes militan abiertamente el comunismo y la economía planificada, pero son los menos y están en el margen de nuestros sistemas políticos. Pero la posición a la que quiero referirme está mucho más extendida en Occidente. Hablo de la crítica al libre mercado para justificar la intervención estatal. Esta es más normal y popular. Ha ganado cientos de elecciones legítimas a lo largo del último siglo en el continente americano y europeo. Y por eso mismo es aún más nociva. Para no aburrirlos, voy a resumir un argumento. Ellos conceden que el capitalismo es la única forma que encontramos de asegurar crecimiento económico, pero sostienen que dicho crecimiento impacta de forma muy desigual en la sociedad y también, por su propia dinámica, tiende a estancarse. Por eso, según dicen, necesitaríamos que el Estado intervenga activamente en el mercado. El Estado, según ellos, debe meterse ahí para asegurar la igualdad entre los ciudadanos y evitar que surjan monopolios o fallas de mercado. El libre mercado, según ellos, no es óptimo para garantizar el crecimiento y termina impidiendo el bienestar general para favorecer a unos pocos, en detrimento de las grandes mayorías. El argumento establece que se necesita un crecimiento con justicia social y el Estado tiene que tener un rol activo
en la vida económica para asegurarlo. Según esta visión, de nada valen todos los mieles del crecimiento sin que el Estado las redistribuya. En otras palabras, el capitalismo es solo un mal necesario, que siempre tiene que estar atado a la beneficencia estatal. Creo que todos aquí sabemos a dónde conducen estas ideas tan extendidas. Valiéndose de ellas, el Estado se expande más y más y más año tras año, metiéndose no solo en las actividades propias del quehacer económico, sino también en la vida de los individuos hasta que no queda nada por fuera de él. Siempre surge una nueva justificación para que los funcionarios públicos extiendan sus garras insaciables sobre la sociedad civil. Bajo la excusa de engrandecer a una nación y hacer el bien a sus ciudadanos, se engrandece el Estado como si significara lo mismo. Y esto sucede hasta que llegamos al mismo destino que los que tienen al menos la honestidad intelectual de decir que odian al capitalismo, el control total del Estado sobre la economía y la vida de las personas, o sea, el comunismo. Tomemos por caso el ejemplo de Cuba, donde Fidel Castro llegó prometiendo justicia social, democracia y una economía planificada, y falleció después de más de 50 años de gobierno dictatorial, gritando comunismo o muerte. Por demasiado tiempo la respuesta procapitalista a este desafío del Estado fue reclamar el milagro económico que significó para el mundo el capitalismo de libre empresa. Porque es cierto, los datos no mienten y están de nuestro lado. Es decir, gracias a la economía de mercado, una innumerable cantidad de gente salió de la pobreza extrema y posibilitó una cantidad innumerable de maravillas tecnológicas y científicas. Pero esto no alcanza. Porque un argumento moral no puede responderse nunca con un argumento fáctico. De hecho, no puede sugerirse el derecho de ser, no puede nunca concluirse el debe ser. Y por eso este argumento de izquierda ha ganado en la lucha por las ideas. Por eso en Occidente nos encontramos cada día más cerca de ese comunismo que antes mirábamos con horror del otro lado de la cortina de hierro. Por eso, si concedemos que el capitalismo es un mal necesario, ya habremos perdido. Aunque ganemos momentáneamente, tarde o temprano volverán, porque ellos seguirán siendo los dueños de la vara que determina el bien y el mal, y dirán qué es justo y qué no lo es. No podemos volver a cometer ese error. Por eso, hoy vengo a decirles que el capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo, porque es la consecuencia natural de la dignidad y la libertad del hombre, al cual le pertenece el fruto de su trabajo. No tenemos en esta vida muchos derechos naturales más allá del derecho a ser dueños del sudor de nuestra frente, que no es más que el derecho a ser dueños y disponer libremente de nuestro tiempo de vida, ya sea para usarlo para nosotros mismos o venderlos a otros como fuerza de trabajo. Es eso lo que nos hace a todos hombres libres y nos diferencia de los esclavos, institución nefasta abolida precisamente por las sociedades libres antes que ninguna otra. De esta libertad se deriva el derecho a la propiedad privada y a la discreción para disponer de ella dentro de los márgenes de la ley común. La inversión, el ahorro, el consumo solo son fenómenos que emergen de esta simple verdad. Aviso que los controles de renta es un ataque al derecho de propiedad, afecta al sistema de precios, afecta al funcionamiento del sistema y termina destruyendo todo a su paso. Cuando el Estado y los intelectuales le ponen a este derecho natural el nombre de capitalismo para vilipendiarlo y justificar la intervención del Estado, no solo están destruyendo el crecimiento para encontrar sus supuestos óptimos económicos, sino que también están violando el más básico de los derechos naturales. Cuando el Estado se vuelca de esta forma tan violenta sobre los derechos de los individuos, no hace otra cosa que querer reducirlos a esclavos, es decir, se ponen en guerra contra ellos. El capitalismo y la propiedad privada no son males necesarios, no son males. Son la base indiscutida de nuestra civilización
y es nuestra misión sagrada restituirlo como piedras fundamentales de nuestras sociedades. Es decir, no creemos que el capitalismo sea moralmente correcto por el hecho de sacar a más del 90% de la población global de la pobreza, sino que logró sacarlos de la pobreza precisamente por ser el modelo más moral de todos los existentes. En este sentido, quiero citar un libro de uno de los economistas austríacos más importantes de la historia, que es profesor en la Universidad de New York, que se llama Israel Kirzner. Tiene un libro que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. Y el planteo que se hace es que es indiscutida la superioridad productiva del capitalismo versus el socialismo. Y esto es tan así que ni los socialistas lo cuestionan. Pero al sistema capitalista se lo tacha de injusto, se lo cuestiona porque distribuye mal los resultados, lo tacha en lo moral. Y lo que hace Israel Kirzner justamente es decir lo siguiente: si efectivamente el sistema es inmoral, es injusto y va reñido con la ética, por más que sea más productivo, no vale la pena defenderlo. Y ese tema, digamos, se lo toma muy en serio y básicamente con dos ideas fundamentales: el principio de apropiación de Locke, es decir, el que lo descubre se lo queda, y con la idea de Hayek del mercado como proceso de descubrimiento. Israel Kirzner prueba no solo que el sistema capitalista es el único que puede ser eficiente, sino que al mismo tiempo prueba que es el único sistema justo. Y eso les duela o no les duela a los socialistas, nuestro sistema no solo es más productivo, sino que es el único que está de mano de la moral y de la ética, no como el sistema asesino de ellos. Por lo tanto, sin el capitalismo estaremos condenados a las miserias de las sociedades planificadas, que no son otra cosa que sociedades esclavistas con mucho mejor marketing. Lo que ellos llaman el Estado presente, o en inglés el welfare state, no es más que la frase que dicen para ocultar que en el fondo su camino es el camino de servidumbre. Aquí quiero hacer alguna también mención a una obra muy importante de uno de los economistas anarcocapitalistas más importantes del mundo, que es el profesor Jesús Huerta del Soto, en un trabajo que se llama La teoría de la eficiencia dinámica. Y en ese trabajo lo que él busca es determinar cuál es el sendero óptimo de crecimiento. Y después de hacer unas disquisiciones sobre distintos aspectos de la teoría económica, lo que señala es muy fuerte, porque dice: nada que sea injusto puede ser eficiente. Es decir, en el altar de la eficiencia paretiana con el que trabajamos los economistas, no debería haber lugar alguno sobre algo que es injusto. Y al mismo tiempo señala: todo aquello que sea eficiente, además, inexorablemente tiene que ser justo. Y eso es está arraigado a lo que son nuestros valores occidentales, los valores de Occidente, que son los valores judeocristianos. Y es más, a prueba de ejemplo,
cuando tengo reuniones de gabinete, digo, siempre hay una regla. Siempre los valores éticos y morales están por encima de lo que dicta el utilitarismo político. No hay concesiones para hacer lo que está bien, y cuando ustedes hacen lo que es justo y éticamente correcto, el país va a prosperar. En este sentido, sepan que mi misión en Argentina no es otra cosa que devolvernos a este sentido común olvidado por una clase política encandilada de poder, acostumbrada a atribuirse y apropiarse de los logros y el esfuerzo de sus ciudadanos libres. Pasando estrictamente a lo que es Argentina, como todos bien saben, mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guió a nosotros en la toma de decisiones fue los criterios éticos y morales, y los argentinos de bien respondieron contundentemente con un gran triunfo. Ganamos ampliamente en votos a nivel nacional e incluso llegamos a remontar una diferencia de más de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, que concentra un tercio de la población del país. Fueron meses muy duros para los argentinos, donde por culpa del golpe económico que la oposición intentó llevar a cabo desde el Congreso, la economía del país se vio ralentizada, generando incertidumbre y malestar en los ciudadanos. En consecuencia, me pasé los últimos meses recorriendo todo el país para pedirle a los argentinos que no se rindan, para prometerles que esta vez el esfuerzo sí valdría la pena. Y esta promesa no fue en vano, no es un compromiso que me tomo a la ligera, es un pacto sagrado con la gente, que ha refrendado el camino de este gobierno y nos ha dado las herramientas para llevar adelante las reformas que el país necesita con urgencia. Por todo esto, considero relevante una vez más agradecer la confianza del pueblo argentino, confianza sin la cual nada de esto sería posible. Pero, ¿por qué decimos que esta vez el esfuerzo vale la pena? Porque lo que está en juego en esta elección era verdaderamente gigantesco. Estas elecciones fueron un plebiscito entre dos modelos de país, el modelo de la libertad y el capitalismo, con el orden fiscal como principal caballo de batalla, o el modelo de la servidumbre, que describimos como su Goliat, el déficit, la emisión monetaria, la deuda y obviamente el empobrecimiento. Como mencioné antes, desde hace meses venimos recibiendo bombardeos sistemáticos desde el Congreso. Casi todos los economistas del país insistían, en medio de un ataque legislativo al superávit fiscal, que nuestro programa económico estaba terminado, y se agarraban de la evolución del precio de los activos y la suba del riesgo país para fundamentarlo. Nosotros, por otro lado, decíamos que el programa fiscal y cambiario era sólido, porque el superávit es innegociable, porque dejamos de emitir hace más de un año y porque el Banco Central está capitalizado por primera vez en muchos años. Y una vez despejado el ruido político, ¿qué pasó? El mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo, al margen que además bajó el riesgo país más de 400 puntos. En definitiva, pasó lo opuesto exacto de aquel infame 12 de agosto de 2019, en donde protagonizamos uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia del mundo por la mera posibilidad de que el kirchnerismo volviera al poder. Que dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que en algún lugar de la costa este ha entrado. Aquí.
se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos. Si hay algo que quedó en claro con esto, es la realidad de lo que nosotros llamamos de forma resumida riesgo Cuca, o sea, el riesgo kirchnerista, o sea, el riesgo del socialismo. Pudimos ver en números la magnitud del riesgo político con el que nuestro programa económico siempre tuvo que lidiar. Y esto es así porque tenemos en Argentina un sector de la política tan destructivo, tan ajeno a los principios básicos de la economía y del bien común, que su mera presencia le pone a todo el país una base de riesgo altísima. Y ahora que están más lejos que nunca de volver al poder, es que podemos despejar ese miedo. Históricamente, la mayoría de los planes de estabilización exitosos en el mundo tuvieron consenso político. Lo que pasó en Argentina fue algo inédito. ¿Llevamos adelante un plan de estabilización exitoso con consenso social? Sí, pero sin consenso político. Pero los embates desestabilizadores fueron profundamente dañinos para la sociedad. Como bien saben, el riesgo político no afecta solamente al financiamiento del Estado, sino al crédito de toda la economía. La locura kirchnerista hace que todas las empresas paguen más caro el financiamiento, que tomen menos gente, que hagan menos obras y que se pueda vender menos a crédito. La locura kirchnerista vuelve más caro los préstamos hipotecarios y prendarios y las tasas de financiamiento de tarjeta de crédito. Ante este panorama, muchos querían que resolviéramos un problema de riesgo estructural con política monetaria. Querían que inyectáramos pesos para solucionar un problema de confianza y caída en la demanda de dinero. Puesto en términos económicos, querían solucionar la caída de demanda aumentando la oferta. Puesto en términos cotidianos, nos estaban pidiendo que apagáramos un incendio echándole más gasolina. Pero entendiendo que esto solo hubiera agravado el problema, sostuvimos el esquema monetario. Volviendo al punto, convivimos con una parte del sistema político que rechaza hacer lo que la Argentina necesita. Y a esa oposición acabamos de derrotar contundentemente las urnas. Y eso es lo que importa. Argentina por fin le dijo que no a esta locura, que tanto nos ha costado a lo largo del tiempo. Argentina ha dado un paso crucial en el camino de la libertad, un paso que es una buena medida, es irreversible. Ahora, como país, nos toca compensar el tiempo perdido. Llevamos décadas de rezago en comparación con el resto de los países de la región y más aún del mundo, para la cantidad de bienes y servicios de alta demanda que podemos producir. Esto quiere decir que la convergencia de la riqueza argentina hacia los niveles del resto del mundo desarrollado será fenomenal. Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente. ¡Viva! Esto está asociado a un cambio de paradigma que se dio en Argentina en los últimos años. Estamos reencontrándonos con la fe en que la propiedad privada y el libre ejercicio de la misma, dentro de los márgenes de la ley, son el único camino para alcanzar la prosperidad. Y necesitamos asentar este cambio para que cada día menos gente sufra por la pobreza, para que cada día más gente pueda perseguir sus sueños, ya sea tener una casa en la cual criar a su familia, ya sea tener un auto que siempre quisieron, o sea poder empezar un negocio. Porque el cambio es volver a traer la libertad y la responsabilidad para todos nuestros ciudadanos. Este es el país de la libertad con el que soñamos, y es un país con el que estamos comprometidos y estamos cada día más cerca de alcanzar. Un país que se alce como faro de un occidente adormecido por las mieles del Estado presente, por los argumentos falaces de quienes ven en el capitalismo un mal necesario y quienes bregan por un Estado presente que solo trae la ilusión del bienestar, que hoy, a costa de destruir el bienestar del mañana, como ha quedado demostrado en Argentina.
y lo quiero repetir de nuevo para que quede bien claro, un Estado presente que solo trae la ilusión del bienestar de hoy a costa de destruir el bienestar de mañana, como ha quedado demostrado en Argentina. Y nosotros somos quienes podemos lograr este cambio y pregonarlo, porque somos heraldos de un futuro distópico, porque vivimos el futuro que tarde o temprano le va a llegar a los países que también están transitando este camino de servidumbre estatal, abrazando las nefastas ideas del socialismo del siglo XXI, o más conocido en estas tierras como los woke. Ya vivimos como décadas de estatismo convirtieron a la Argentina, un país destinado a la grandeza, en ruinas. Y hoy tenemos el deber y el desafío de reconstruirlo. Hoy tenemos el deber y el desafío de sentar las bases de un futuro mejor. Y lo fundamental es que 2 de cada 3 argentinos quieren este nuevo camino. Como dije el domingo 27 de octubre al recibir los resultados, 2 de cada 3 argentinos no quieren volver al pasado, ya no quieren más socialismo del siglo XXI, ya se dieron cuenta de la mentira. Con matices y preferencias locales, 2 de cada 3 argentinos quieren alguna versión u otra de capitalismo. Esa es la ventana de oportunidades que hoy se nos abre a todos. Nosotros tenemos la vocación de alinear a todos los actores procapitalistas del país, que representan al menos 2/3 de nuestra sociedad. Es hora de construir un gran consenso capitalista en Argentina. Y esta gran coalición del crecimiento se encuentra con una nación en la que está todo por hacerse. Un país descapitalizado por años de dirigismo irresponsable que privilegiaba el consumo por sobre la inversión. Esto es tan así que, al día de hoy, el 70% de las importaciones en Argentina corresponden a bienes de capital e insumos productivos. El sector privado ya sabe lo que tiene que hacer, conoce las oportunidades y entiende que el momento para aprovecharla es ahora. Fruto de la capitalización que recién estamos comenzando a ver y que seguirá acrecentando con los años, Argentina explotará recursos y hará crecer industrias hoy subdesarrolladas. Por poner algunos ejemplos, tenemos prácticamente la misma cantidad de cabeza de ganado que hace 30 años, una locura para un país famoso por la calidad de su carne. En línea con esto, quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina 4 veces superior a la anterior. Esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Argentina y Estados Unidos se deben hace muchos años y que entre ambos países estamos trabajando por rectificar. Para continuar profundizando la idea, Argentina no exporta un gramo de cobre cuando Chile, que comparte cordillera con nosotros, exporta 20.000 millones de dólares al año. De la misma forma, vamos camino a que el petróleo y el gas supongan ingresos por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares anuales de acá al 2031. Tenemos un sector vitícola que hoy representa menos de un 3% de nuestras exportaciones, con una capacidad de proyección e inversión enorme. Y lo mismo puede decirse prácticamente de cualquier sector, sea infraestructura, turismo, lácteos, granos o industria del conocimiento. Contamos con una diversidad geográfica tal que permite prácticamente cualquier ser humano del planeta que decida invertir en Argentina pueda explotar sus conocimientos de manera provechosa para exportar sus talentos al resto del planeta. Ahora, gracias a la normalización de nuestra macroeconomía y al correcto funcionamiento del régimen de grandes inversiones, tenemos las condiciones económicas y políticas para hacerlo. Y a eso se le suma por primera vez que tenemos los incentivos correctos para hacerlo. No por nada, ya hemos tenido anuncios por más de 100.000 millones de dólares en el último año, de los cuales más de 50.000 ya se encuentran en distintas instancias de aprobación. Por eso,
debemos seguir avanzando en este sendero, en este sentido. Sepan que a partir de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina. Y esto no solo porque nuestro espacio ya cuenta con el tercio necesario para sostener nuestros decretos y vetos, sino porque además, junto con el resto de los miembros económicamente racionales del Congreso, que por suerte cada vez son más, construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita. En este sentido, hablamos de una modernización laboral para actualizar las condiciones bajo las cuales se genera empleo en Argentina, acomodándolas a estándares internacionales para poder aumentar la cantidad de trabajadores pertenecientes al sistema formal. Hablamos de profundizar el camino de la desregulación y la baja de impuestos para seguir reduciendo el gran costo argentino, para que cada vez más y más empresas puedan ser rentables en Argentina, potenciando nuestra capacidad productiva a niveles insospechados. Hablamos de reformar las leyes penales para que el crimen sea perseguido y castigado, porque no existe crecimiento económico sin la defensa de la vida, la propiedad, que no es otra cosa que el fruto del trabajo de cada uno. En Argentina, el que las hace, las paga. En Argentina no hay monto mínimo de robo que se perdona. Se los condena a todos los robos. Sin ir más lejos, muchos recordarán la historia de Sodoma. Justamente, Sodoma era una ciudad en la que se podía robar, estaba permitido robar, y así terminó destruida. En este sentido, hablamos de reformar las leyes penales para que el crimen sea perseguido y castigado, porque no existe crecimiento económico sin la defensa del derecho a la vida y la propiedad privada, como decía recién. Estas reformas nos permitirán grabar en piedra este camino y permitirán que todos los argentinos puedan crecer con la certeza de que el esfuerzo y el trabajo duro valen la pena, que la calidad de la vida mejora año a año, que sus hijos tendrán una vida que ellos no pudieron siquiera imaginar, porque a fin de cuentas la Argentina del futuro, con todas sus bondades bien aprovechadas, es inimaginable para cualquiera de nosotros. Y en este sentido quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo. Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo. Por todo esto, quiero darles las gracias por escucharme. Que Dios bendiga a América, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Make America great again! Gracias, presidente. Felicitaciones, presidente. Muchísimas gracias. Es un gran privilegio, un honor como alcalde de Miami y presidente de American Business Forum, conjunto con el CEO y fundador de American Business Forum, entregarte un obsequio que es importante para los residentes de Miami, para los argentinos en el extranjero, para los pro-capitalistas y los anticomunistas. Es parte de la ADN de nuestra ciudad ser libre y de libre comercio. Así que agradecemos mucho tu presencia y con esto te entregamos nuestro corazón y la llave de nuestra gran ciudad. Pues nada, presidente, gracias a ti. Gracias por venir y honrarnos con su presencia. Gracias, presidente.
Este America Business Forum nació para unir al mundo y no para dividir. Y algo muy interesante que escuché que dijo después de la elección fue: yo bajo la inflación para todos los argentinos, para los que me votaron y para los que no me votaron. Me parece que es un mensaje muy importante, sobre todo porque después de la estridencia política y de las elecciones, creo que lo más importante es que todos queremos trabajar y progresar y vivir en paz. Así que me parece que ese es el mensaje también para el mundo. Gracias, presidente. Aquí una foto. Hay algunos argentinos aquí, yo creo. Yo no te escucho, no te escucho, no te escucho. Aquí tenemos el presidente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Gracias, presidente. Gracias. Un placer. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Buenísimo, me encanta. PIF is one of the world's largest and fastest growing sovereign wealth funds. The United States is PIF's most important market outside of Saudi Arabia.
For the following interview, Ignacio Gonzalez, founder and CEO of the America Business Forum, takes the stage. Bienvenido, Rafa, querido. Gracias por estar, gracias por venir. Muchas gracias. Bien. Vamos por acá. Thank you. Buenas. Hello. Good afternoon. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Si así empieza, imagínate cómo termina esto. La verdad que me emociona mucho estar aquí contigo. Yo jugué al tenis toda mi vida, competí. Y con mis amigos los mejores veranos eran ver tus finales con Roger, con Novak, con Andy Murray. Eran momentos especiales, sentarse a ver esas batallas, verte competir, verte desplegar toda la fuerza física, la fuerza mental, y eras como el gran referente de todos nosotros. Así que hoy esto va a ser una charla. Quiero charlar un poquito de éxito, quiero hablar de fracaso, quiero hablar de la vida contigo. Y quiero empezar decodificando un poco el ADN del campeón. Si uno mira el Rafa de chiquito, dicen que tu papá, Sebastián, tuvo mucha influencia sobre tu carrera y quizás es como el gran arquitecto no tan conocido como es Tony. Y quería empezar preguntándote qué sentís que te inculcó tu papá en esos comienzos de la carrera. Bueno, buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Thank you for letting me be here. It's a true pleasure. Muchísimas gracias a todos, gracias por el recibimiento. Me hace muchísima ilusión poder compartir este ratito con vosotros. Y empezando con la respuesta. Bueno, yo creo que mi familia tuvo un impacto muy importante en mi vida desde que era un niño, ¿no? Y evidentemente tuve la suerte de crecer en una familia bien estructurada, con pilares y referentes que me acompañaron desde el comienzo hasta el día de hoy, ¿no? Y para mí, pues, sentir siempre esa sensación de tener un lugar donde volver y sentirme seguro, sentirme respaldado y sentirme yo mismo, sentirme el Rafa de siempre, ¿no? El Rafa exitoso del tenista profesional, para mí pues siempre me dio la tranquilidad y el bienestar necesario para seguir desarrollándome como tenista y también como persona, ¿no? Y en ese sentido pues mi padre, mi madre, mi familia en general pues han sido un pilar decisivo en lo que ha sido mi vida, sin ninguna duda. Y ahí, si Rafa fuera una receta, ¿qué puso tu papá? ¿Qué puso tu mamá? ¿Qué puso Tony? Bueno, yo creo que lo primero es que mis padres hicieron de padres, no quisieron hacer de entrenadores. Mi entrenador en ese sentido fue mi tío, Tony, desde que era pequeño. Después, evidentemente, tuve muchos otros. Pero bueno, empecé de esta manera. Yo creo que lo que me aportaron todos fue lo que tenían que aportar. Al final, mis padres pues no pretendieron ser nada más que padres, ¿no? Apoyarme en lo que a mí me apetecía, intentar apoyarme en lo que eran mis ilusiones y mis sueños y exigirme en mis obligaciones diarias, ¿no? El colegio, todas las obligaciones diarias que tenía que cumplir para después poder aspirar a divertirme o a entrenar o a hacer las cosas que no eran ya obligatorias, ¿no? Y en ese sentido pues dejaron que mi tío tuviera el protagonismo que necesitaba para poder ayudarme a formarme como tenista. Al principio, como es lógico, empecé como cualquier niño yendo al club como hobby y bueno, las cosas fueron desarrollándose de tal manera que a una edad relativamente corta, pues ya casi estaba entrenando como un profesional. Porque uno cuando es chiquito tiene como esa dualidad, en tu caso, ¿no? Digo, la vida que por ahí llevamos todos, el colegio y responsabilidades, y después convertirte en un atleta de élite. Y parte de lo que te define un poco tu carrera y la visión que todos tenemos de vos es esta persona muy fuerte mentalmente, muy aguerrida, y esa mentalidad de
resiliencia y de imponerse a todo? O sea, ¿te parece que fue innata? ¿Tiene que ver un poco con esta narrativa, de alguna forma, que construyeron con Tony? ¿Cómo se fue construyendo eso? Bueno, yo creo que hay un poco una parte de todo, ¿no? Primero, de la educación que uno recibe en su casa. Yo creo que uno pues crece un poquito con lo que ve. Si uno ve en su casa personas que se esfuerzan, personas que trabajan día a día para prosperar, personas que te sirven de espejo positivo, pues de alguna manera yo siempre soy partidario de que los ejemplos son muchísimo más potentes que las palabras, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tuve ejemplos muy positivos en mi vida cotidiana que me permitieron crecer con unas bases sólidas. Después, evidentemente, pues yo he sido una persona que se ha dejado aconsejar. He sido una persona, creo que lo suficientemente, diría que humilde, para querer escuchar a los demás, para querer estar aprendiendo constantemente. Y para aprender, normalmente tienes que aprender de las personas que saben más que tú, ¿no? Y que son más mayores, que han vivido vivencias y experiencias superiores a las que tú tienes en aquel momento. Y yo, pues, por muy bien que me fuera mi carrera, yo creo que con todos los entrenadores, personas cercanas que tuve, o a veces no tan cercanas, pues siempre estuve dispuesto a escuchar y a querer seguir aprendiendo. Y yo creo que esto ha sido una de las claves de mi vida. Y, por ejemplo, esa relación entre, de alguna forma, entrenado y entrenador, ¿era una relación jerárquica? O sea, donde respetabas un poco el lugar de Tony y lo que él marcaba, o era mucho intercambio? Bueno, Tony era una persona muy exigente conmigo. Vivía también el hecho de que yo soy su sobrino, él es mi tío en ese sentido, pues él también tenía una motivación grande en que a mí me fueran las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Con lo cual, la línea siempre es fina entre el exigir y el sobreexigir, ¿no? Pero siempre entendí que todas las pruebas a las que él me sometía, me exigía, siempre eran por mi bien. Siempre lo entendí de esta manera, siempre lo respeté de tal manera. Y al fin y al cabo, antes, siempre lo dije, ¿no? Antes que mi entrenador, él siempre fue mi tío, y lo quiero como un familiar que aparte ha tenido una relación muy, muy cercana y la sigue teniendo a día de hoy, ¿no? O sea que creo que ha sido una relación de éxito, pero más allá ha sido una relación normal, familiar, teniendo en cuenta que hemos vivido momentos impresionantes juntos, también de tensión, porque cuando vives en el día a día en el deporte de élite, pues claro que hay situaciones que son de tensión, que las pulsaciones se elevan, pero creo que lo hemos vivido siempre con respeto y de una manera muy, muy civilizada y ordenada. Y una de las cosas, Rafa, un poco para hablar de adversidad también, y que siempre me impresionó, sos uno de los mejores atletas y tenistas con números en un Grand Slam, perdiendo 2-0, incluso perdiendo en el tercer set, poder dar vuelta a un partido. O sea, en un día donde todo va mal, o sea, tenés algo en tu cabeza que te dice, a partir de ahora todo puede ir bien. Entonces, ¿cuál es la mentalidad cuando estás en la cancha y son días donde nada te sale, donde no lográs ejecutar con el cuerpo lo que tu cabeza te está indicando? ¿Y cómo haces? O sea, ¿cuál es la receta? ¿Cómo se... 2-0 y el partido está muy negro. Estoy pensando, no, esto lo voy a remontar, lo voy a ganar. No, soy consciente que la situación está muy difícil y lo normal es que se termine perdiendo. Pero eso al final te lleva otra vez al estado de entrenamiento inicial, que es, tú vas a entrenar cada día con la mentalidad de dar tu máximo. Hay veces que tu máximo es el 100%, hay veces que tu máximo es el 80%, hay veces que es el 50%. Pero si aquel día tienes que dar el 50% porque no puedes dar más, no porque aquel día solo puedes dar el 50%, no vayas a dar el 50%. Es decir, no tienes que dar el 30%, tienes que dar el 50%. Y eso, cuando lo aplicas de manera diaria,
y llegan los momentos de dificultad en los torneos, en las finales, cuando las cosas no salen de la mejor manera posible, pues tu cabeza está preparada para tolerar la frustración, para tolerar y aceptar la dificultad y para de alguna manera decir, bueno, el partido está casi imposible, ¿verdad? Pero al menos lo que yo tengo que hacer es, aunque la derrota sea casi segura, no abandonarme en la derrota, sino intentar llevar el partido hasta donde yo pueda. Es decir, al final todo se vuelve a lo que es la ética primera del deporte, que es da igual el resultado, da tu máximo hasta el final, porque de ahí encuentras al final el resultado más importante de todos, que creo que es la satisfacción personal más allá que de cualquier título, ¿no? Es un compromiso casi que personal contigo. O sea, es esa ética de decir, bueno, voy así hasta el final, punto a punto, jugar el próximo game, el próximo set, o sea, pero siempre pensando en eso, en dar el 100%. Y te quiero preguntar ahora un poco la contracara de eso, ¿no? Porque también se aplica para la vida. O sea, ¿en qué pensás? O sea, ¿es un mindset diferente, por ejemplo, cuando vas ganando? Cuando decís, o sea, como que lo único que importa es lo próximo que viene. ¿O la sensación es diferente? Cuando vas ganando. Cuando vas ganando, sí. Pues, si te soy sincero, lo que vas pensando cuando vas ganando es intentar cerrar rápido. Seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible para que el partido no se tuerza, ¿no? Nosotros vivimos en un deporte que el partido puede cambiar de manera drástica en cualquier momento, ¿no? Por la forma en la que el tenis se cuenta, siempre hay el partido abierto, con lo cual tienes que cerrar el partido. Hasta que el partido no está cerrado, pueden ocurrir cosas. Cuando estás ganando, pues yo siempre lo que nunca di es por segura la victoria. Intenté, de alguna manera, pues tener el respeto a cada situación, a cada rival, a cada punto y de alguna manera a cada torneo. Con lo cual, cuando vas ganando, intentar seguir estando al 100% de concentración para que las cosas sigan funcionando de la misma manera. ¿Y cómo sentís que aplicas, Rafa, todo esto, esta mentalidad del mundo del deporte a tu nueva vida? O sea, ahora que te retiraste, que tenés una nueva vida quizás como emprendedor o como empresario, ¿qué lecciones que extrapolás de ese mundo a este nuevo mundo que te toca transitar? Yo creo que el deporte te da una preparación para la vida importantísima, ¿no? Yo creo que el deporte tiene muchísimas similitudes con el mundo de la empresa, con la vida cotidiana y yo pues he tenido la suerte de vivir y de ser un súper afortunado de que la vida me ha dado todo gracias al deporte y que he tenido la suerte de poder vivir de lo que ha sido siempre uno de mis hobbies, ¿no? Pero aunque no hubiera sido así, creo que el hecho de haberme dedicado al deporte desde pequeño creo que te da una preparación para el futuro, sea cualquier cosa a la que te quieras dedicar en la vida, que te va a permitir tener unas bases lo suficientemente sólidas para poder avanzar en la vida. Yo creo que el deporte te da resiliencia, te da disciplina, te da trabajo en equipo, te da respeto hacia cualquier situación, hacia cualquier adversario. Y yo creo que el deporte te da una cosa que hay pocas cosas que te da en la vida, ¿no? Que es el hecho de que cuando tú estás compitiendo, da igual de dónde vengas, da igual quién seas, en qué estatus social tengas, tú estás compitiendo contra otra persona y en ese sentido ahí todos sois iguales, ¿no? Y creo que eso te da una perspectiva muy real de lo que es el deporte y de lo que es la vida. Y también gracias al deporte pues creo que tengo la suerte de poder viajar por todo el mundo, conocer muchísimas culturas diferentes pensamientos. Yo creo que te da una visión muchísimo más global y tolerante de todas las cosas que suceden en el mundo. Casi que todo parece fácil, ¿no? Después de esa vida competitiva, los desafíos que vienen después quizás que parezcan más sencillos. Y para hablarte de resiliencia tenemos un video que preparamos justamente para vos, Rafa.
es el primer partido como tenista profesional. There comes a moment when the body says no. I want to work very hard to come back as soon as possible, and when I come back, I want to come back with 100% mentality and physical. When pain becomes constant, when every step, every match feels like the last. In 2008, he conquered Wimbledon. By 2012, injuries nearly ended it all. But for Rafael Nadal, defeat was never an option. Through pain, he found purpose. Rafael Nadal! Through humility, he found strength. And through obsession, he rose again to reclaim his place among the greatest of all time. Because true glory is born in the fight to keep going. ¿Cuál sentís, Rafa, que fue quizás el momento más difícil de tu carrera? O sea, por lo menos para vos, o como vos lo viviste. Bueno, para mí el momento más difícil de mi carrera fue en 2005. Al final, sin ninguna duda, yo en 2005 fue el primer año donde realmente empecé a destacar en el mundo del tenis. Es verdad que en 2004, bueno, ya las cosas habían ido más o menos bien, pero en 2005 fue el primer año que yo pues termino el año número 2 del mundo, gano mi primer Roland Garros. Bueno, durante aquel año gané 11 torneos y a final de año durante la final del Masters 1000 de Madrid, tengo un problema en el pie grande, que en aquel momento no le doy mucha importancia. Termino jugando el partido, ganando, pero al día siguiente me levanto cojo. Y a partir de ahí pues empieza una situación realmente difícil de tolerar, porque los siguientes 3-4 meses no sabemos muy bien lo que está pasando, pero no hay manera de recuperar, hasta que visitando muchos médicos pues terminamos encontrando lo que es el problema, que es una enfermedad degenerativa del pie, que me plantea un problema que a lo mejor no puedo seguir con mi carrera profesional, ¿no? Entonces diría que este es el momento más difícil de mi carrera, principalmente porque estaba empezando y principalmente porque parecía en aquel momento que mi carrera estaba totalmente, o mi vida estaba destinada hacia ser un tenista profesional y tener una carrera más o menos larga en ello, y de golpe y porrazo pues esa ilusión o esa vida que tú parece que tienes montada de tal manera se te cae por completo. Por suerte, después de meses de buscar solución, se encontró una solución que nunca fue una cura, porque el pie tengo una enfermedad que no tiene cura, pero que me permitió continuar con mi carrera a través de unas plantillas que me salvaron, ¿no? Pero hasta aquel momento, pues realmente la situación era desagradable y dura. Pero... Y hoy mirando para atrás, ¿sentís que por ahí, después de salir de esto, aprendiste algo de ese momento? De ese momento Pues mira, es cierto que queda feo después de la carrera que he tenido decir eso, ¿no? Pero realmente he tenido que vivir con ese problema durante toda mi carrera, que es obvio que he tenido una limitación, pero contrario a lo que se pueda pensar que eso me ha mantenido limitado, yo creo que esto me ha permitido disfrutar muchísimo más y valorar muchísimo más todas las cosas buenas que me han ido pasando, que han sido muchísimas, ¿no? Con lo cual, gracias a este problema, diría que nunca di por sentada ni la victoria, ni tan siquiera la continuidad en mi carrera deportiva, ¿no? O sea que creo que esa dificultad me permitió poner en valor cada cosa que me ha ido sucediendo durante estos 20 años siguientes de carrera. Qué increíble, ¿no? Como la vida es un juego de contrastes y necesitamos que nos pasen algunas cosas quizás no tan buenas para valorar todo lo que tenemos, ¿no? A nuestro alrededor. O sea, así somos los humanos, desgraciadamente, a veces. Somos los humanos. Y quiero hablar contigo, Rafa, ahora de la contracara de esto, del éxito. Para alguien que ganó todo, o sea, es el segundo mayor ganador de la historia,
en Grand Slams y en Master 1000, por muy poquito con Novak. Para alguien que tiene éxito económico, éxito familiar, o sea, ¿qué sentís que es el éxito para vos? ¿Qué sentí qué? ¿Qué sentís que es el éxito para vos? El éxito. El éxito es... Hay muchas formas de éxito, con lo cual para mí el éxito final es tener una vida feliz. Esta es la realidad, ¿no? Al final uno puede tener éxito deportivo, éxito económico, éxito social, pero al final yo creo que el mayor éxito en la vida de cada uno es sentirse bien con uno mismo, estar rodeado de personas que le sumen en su día a día, personas que le ayuden a ser más feliz y tener una vida que sea plena, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí el éxito es dos cosas. Una, haber tenido la satisfacción personal de haberme esforzado lo suficiente como para perseguir mis sueños. Después, muchos los he conseguido, otros no, pero llegado a este punto de mi vida donde ha terminado mi carrera, puedo decir que tengo la tranquilidad y la satisfacción personal de haberme esforzado todo lo que está en mi mano para conseguirlo. Para mí esto es mi éxito, este es mi éxito profesional, más allá de los títulos, ¿no? Es estar hoy con la tranquilidad de que se ha terminado mi carrera y estoy en paz conmigo mismo de haberlo dado todo. Después, el éxito personal es haber tenido una vida, creo que estructurada, una plena, aunque haya tenido muchísimos viajes, haber sido una persona, bueno, de éxito en mi profesión, pues he mantenido mis raíces, he mantenido siempre mi base en mi pueblo, en Mallorca, donde he vivido durante toda mi vida. Y eso pues me ha dado la capacidad de no perder nunca de perspectiva lo que es la vida real, ¿no? Con lo cual, por más éxito y yo creo que interés que haya podido despertar en el mundo, pues siempre he tenido la capacidad de no sentirme más especial que los otros simplemente por jugar a tenis. Y esta es, creo, es el éxito personal mío. ¿Eso cómo se maneja? Cuando, obviamente, que todo el mundo te aplaude, cuando estás en la tapa de todos los diarios, de todos los noticieros, cuando sos la máxima estrella de tu país, como es el caso de España, ¿cómo haces para mantener ese cable a tierra? Pues se hace de una manera simple. A veces es complicado, pero se hace manteniendo a personas alrededor que sean honestas contigo. Manteniendo a personas alrededor que te digan las cosas que sigues haciendo mal. Que te bajen, que digan, che, Rafa, no, para, vení. Yo creo que tienes que ser lo suficientemente humilde y autocrítico inteligente, diría yo, para tener personas alrededor que tú les dejes guiarte, que tú les dejes decirte las cosas como son. No tienes que solo querer escuchar las cosas buenas, porque al final eso ocurre. Cuando eres una persona de éxito, al final la gente tiende a alabarte continuamente. Pero bueno, eres una persona de éxito dentro de una pista de tenis, aún dentro de una pista de tenis, siendo una persona de éxito, también haces cosas mal, pero ni te digo las cosas que haces mal fuera de ellas también. Con lo cual, tener personas alrededor que te digan las cosas como son, te pone en la situación real de lo que eres como persona. Y yo he tenido la suerte de tener una familia que me ha tratado como he sido, como un hijo, como un hermano, como un sobrino, no como una estrella. Y después he tenido a mi equipo, que es el mismo equipo prácticamente desde que era pequeño. No he cambiado de equipo en mi vida, con lo cual ellos nunca han sentido que por decirme una cosa que a mí no me gustara corriera peligro su puesto de trabajo, ¿no? Entonces se han sentido libres para poderme decir las cosas que tenían que decir. Y uno, a veces esa gente es la familia, los amigos, la gente que estuvo desde siempre, que obviamente que te quieren por los motivos correctos, o sea, y es más difícil traer gente de afuera, ¿no? Después que te va bien, porque es difícil saber quién se acerca por interés o no. Bueno, yo me he mantenido, como he dicho antes, yo me he mantenido mis amigos de toda la vida, desde que soy pequeño. También hay que decir que yo vengo de una familia que
deportista. Mi tío Miguel Ángel jugó en el Barcelona, jugó 3 campeonatos del mundo con la selección española de fútbol, el de Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea y Japón, con lo cual, de alguna manera, ya habíamos vivido otra historia dentro de la familia muy cercana y eso también ayuda a vivir las cosas de una manera un poquito más tranquila y pausada, ¿no? Estaban un poquito más preparados. Y Rafa, siempre tuve la curiosidad, ¿qué es lo que te da placer dentro de la cancha? ¿Es la batalla, es la pelea o es la conquista? O sea, ¿es cuando estás jugando o cuando ganás? ¿Dónde es que está el mayor placer? No. ¿O son las dos? A mí siempre me gustó yo disfruté más siempre de la competición prácticamente que de la victoria. Ok, la pelea. Esta es la realidad, ¿no? Sí, a mí me gustó el reto. El reto. Siempre disfruté del reto, el reto de tener que superarme y de tener que superar a otro, ¿no? Y de hecho, pues yo tuve la suerte y la mala suerte al mismo tiempo de tener a grandes rivales dentro de mi era deportiva que me han exigido muchísimo desde siempre, ¿no? Con lo cual, eso creo que me empujó siempre a tener una línea clara en lo que tenía que hacer para seguir teniendo opciones de éxito, ¿no? Y creo que vivir con ese reto permanente de necesitar ser mejor para poder competir con los que tenía que competir, creo que es algo que me ha divertido muchísimo. No quiero entrar mucho en el mundo de los rivales, pero como curiosidad personal, y porque también los extrañamos mucho, la verdad, ¿cómo es Roger y cómo es Novak? Bueno, son 2 personalidades distintas, pero 2 personalidades que al final tienen una gran pasión y un gran amor por el deporte. Así lo han demostrado durante toda su carrera. Creo que han sido rivales que no han parado de mejorar, que han demostrado querer perseguir sus objetivos haciendo las cosas de la mejor manera posible y han sido rivales de una envergadura mayúscula que me han llevado al límite durante todos estos años, sin ninguna duda. Los que te dieron más trabajo y a los que les diste más trabajo también. Los que te dieron más trabajo y a los que les diste más trabajo. Bueno, sí, hicimos de grandes batallas. Sí, la verdad que fue una época de máxima exigencia. Al final, el hecho de ser 3, pues había muy poquito margen siempre. ¿En qué son diferentes? Bueno, yo creo que Roger creo que es una persona y un tenista, diría, un poquito más desde un punto de vista mágico, desde el talento puro y duro y desde la inspiración. Y Novak diría que es alguien un poquito más trabajado, evidentemente con un talento descomunal, pero con una ética de trabajo y una mentalidad ganadora difícil de comparar, ¿no? Son personalidades distintas, formas de encarar las carreras también distintas, pero por diferentes caminos llevados al límite y a la excelencia. Y Rafa, en esto de que te gusta la batalla y competir, es lo que disfrutás y lo que te da placer, cuando se acercaba el final de tu carrera, ¿no tenías miedo de dónde encontrar esa adrenalina quizás después del retiro? La verdad que no. Tenía respeto, porque en esta vida hay que tener respeto a todos los cambios, hay que tolerar los cambios. Cuando uno lleva toda la vida haciendo una actividad y de repente esa actividad se termina de manera drástica, pues hay que tener respeto a los procesos y al cambio, ¿no? Pero bueno, yo dentro de lo que es mi carrera deportiva, desgraciadamente he tenido lesiones de larga duración que también me han permitido testar un poquito lo que era mi vida fuera del tenis, ¿no? Aunque seguía esforzándome para volver a jugar a tenis, pero he pasado periodos sin tenis, ¿no? Y puedo comprobar, y así ha sido siempre, que mi vida siempre ha sido mucho más que tenis, ¿no? Y yo he sido, creo que, una persona muy dedicada, muy esforzada, pero que una de las cosas que realmente también estoy satisfecho es que no creo que el tenis me haya quitado nada de lo que es mi adolescencia, ¿no? Yo creo que me he esforzado mucho para conseguir mis objetivos, perseguir mis sueños, pero he mantenido
yo creo que la capacidad de poder hacer las cosas que han hecho todos mis compañeros. Yo creo que nunca perdí lo que es esa época que es tan bonita e importante, que es la adolescencia, que tienes que experimentar diferentes cosas y divertirte y hacer las cosas que hace todo el mundo, ¿no? Lo hice menos que mis compañeros, pero también tuve la capacidad de hacerlo. Y eso pues me llevó a que cuando se ha terminado mi carrera estaba preparado para ello. Ha sido una etapa inolvidable, preciosa, que la he disfrutado muchísimo, pero sabemos que en esta vida todo tiene un principio y un final y llevo tiempo preparándome para ello, y para mí lo único que me preocupaba era, como he explicado antes, que cuando llegara este momento estar convencido de que mi momento había llegado y que no me quedaba nada más por dar. Así lo he comprobado. Y estoy... Gracias. Y estoy en otra... Y estoy en una nueva etapa de mi vida que me ilusiona y que la encaro con motivación también. Eso te quería preguntar. ¿Cómo es el Rafa hombre de negocios ahora? ¿Es igual de competitivo, de ambicioso? ¿Le querés ganar a todos? ¿Querés tener la mejor academia, la mejor cadena de hoteles? ¿O es un poco más tranquilo? Me gusta aprender, Okay. como he hecho durante toda mi vida también en mi carrera tenística, ¿no? Intento aprender de las personas que saben más que yo, intento escuchar. Soy una persona que normalmente le gusta bastante escuchar y después pues voy aprendiendo con el tiempo. Ahora tengo mucho más tiempo para dedicarme también a mi familia y después a todos los proyectos que por suerte he tenido un equipo que los ha ido preparando durante mi carrera y que ahora pues tengo la opción de heredarlos yo y que me involucro porque realmente son parte de mi futuro y son proyectos que me ilusionan, ¿no? Y son proyectos que van a hacer de mi vida algo bonito y que es algo que me va a explorar y aprender a ver hasta dónde me lleva. Y para terminar, Rafa, hablando un poco del Rafa papá, si vos pudieras regalarle a tus hijos quizás la vida de Rafa Nadal, la vida de competencia, que transiten todo lo que vos viviste, o sea, con la adversidad, con el fracaso, pero también con todo ese éxito, ¿sentís que si ellos quisieran, te gustaría que transitaran ese camino? Yo quiero que sean felices, básicamente. Si son felices... a ver, me gustaría que practicaran deporte. Ya después, si se quieren dedicar o no dedicar, ya será su propia decisión, ¿no? Yo creo que el practicar deporte es importante. Creo que estar en un ambiente deportivo, lo primero es saludable. Lo segundo creo que es... que, como he explicado antes, creo que te ayuda a crecer con unos valores positivos y sólidos. Y después, si ellos realmente les apasiona el deporte, pues aquí estaré yo para apoyarles en todo lo que necesiten, ¿no? Yo he sido un afortunado, evidentemente. Yo no puedo decir nada contrario ni nada negativo del deporte. Al final, a mí el deporte me ha dado la oportunidad de vivir cosas que jamás hubiera podido vivir sin el deporte. Y realmente me ha llevado a situaciones que jamás hubiera podido imaginar, tanto a mí como a todas las personas que me han acompañado. O sea que he tenido una grandísima suerte en esta vida y por ello, pues a día de hoy también he creado la fundación para poder devolver un poco toda esta suerte que yo he tenido a los niños y jóvenes que viven situaciones desfavorables y de alguna manera pues poder servir un poquito de ya no solo de ayuda a estas familias que llegamos directamente a través de la fundación, sino también un poquito a botón de ejemplo para inspirar a otros que puedan seguir este camino, ¿no? Y si tuvieras que hablarle hoy, Rafa, ya como una leyenda consagrada, después de haber ganado todo lo que ganaste, después de haberte retirado, o sea, ya con la foto del final y pudieras como darle un mensaje al Rafa chiquito en Manacor que estaba empezando a
dar sus primeros pasos, a competir, que tenía esos sueños de gloria, de ganar Roland Garros, y que no sabía nada de lo que le iba a pasar en la vida. ¿Qué le diría si pudieras volver atrás y darle un... Pues le diría que no cambie muchas cosas porque le fue bastante bien. Okay. Sinceramente. Sinceramente, no. Al final me equivoqué, acerté, pero siempre hicimos las cosas pensando en hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Con lo cual, al final, tenemos que aprender de las victorias, de las derrotas, tenemos que vivir las experiencias para saber lo que está bien, lo que está mal. Evidentemente, equivocarnos lo menos posible, pero también es importante equivocarnos. Con lo cual, yo digo, intentaría ser un buen ejemplo más que decirle muchas cosas. Gracias, Rafa. Sos un gran ejemplo para todos, que la verdad que nos inspiraste durante mucho tiempo, nos regalaste muchas alegrías, mucho más de lo que te imaginás, a gente que ni siquiera conoces. Entonces yo creo que es una vida muy, pero muy bien vivida. Y para terminar vamos a invitar a Francis, que va a sumarse con nosotros. Muchísimas gracias. Fue un placer, Rafa. Gracias, un placer. Gracias. Gracias. Estas llaves de la ciudad. Muchas gracias. No, pues nada. Francis. Rafa, eres un ídolo no solo para el mundo, pero sin duda aquí en Miami. Te queremos mucho. Estamos vinculados no solo con tu carrera, pero por supuesto con tu país nativo de España. Así que por parte de la ciudad de Miami te queremos entregar este obsequio. Muchísimas gracias. Por todo lo que has hecho, por todo lo que representa nuestra gran ciudad y por todo lo que vas a hacer en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Bueno, perdí 5 finales en Miami, nunca conseguí. No lo iba. Nunca conseguí ganar en Miami, pero me llevo la llave de la ciudad. O sea que muchísimas gracias. Si me permites un cuento, te lo juro, mi mami, si me permite un cuento muy breve. Antes de salir como un buen alcalde, que es lo primero que hice un ChatGPT. Dije, ¿cuántos campeonatos ha ganado Miami? Y el ChatGPT dijo 0. Y dije, ay, no voy a mencionar eso. Pues sí, de verdad. En ningún lado perdí tantas finales como en Miami, pero por lo menos cogiste un trofeo, ¿no? Pero me llevo un muy buen recuerdo y el gran cariño de la gente que siempre me trata fenomenal aquí. O sea que muchísimas gracias. Gracias. Gracias por todo. Espero que lo disfrutaste. Muchísimas gracias. Big time, best time, all the time. Come seek the Royal Caribbean. At the Adam Smith Center for Economic Freedom, you don't just learn, you achieve. Through our interdisciplinary Bachelor of Science in Business and Government Leadership, you'll gain perspective, innovate,